Yaguita. Y por último, él fue la persona que, junto con entonces, bueno, el intendente gobernadora, siempre lo confundo, ya la de Campillay, que estaba en la región de Atacama, ella licita el estudio que se llama el estudio de caracterización endoterritorial del pueblo de Yaguita, y junto con su consultora, la consultora TECO, son los que organizan el primer gran estudio de reconocimiento que se hace en el Guasco Alto, y es sobre eso que yo les voy a hablar. Les voy a contar un poco cómo fue ese proceso, qué fue lo que nosotros hicimos, cuál fue la participación de las comunidades, bueno, de los distintos actores que estaban involucrados, y algunos antecedentes históricos que fueron los que sirvieron para que finalmente ese estudio pasara a través de distintos filtros y de distintos procesos a ser leído y presentado en el Parlamento. Eso implicó la discusión de diputados y de los senadores, y ahí llegó el reconocimiento del pueblo de Yaguita en el año 2006, como está planteado acá. Se reconoció en relación a las personas que vivían en ese lugar, que era el Guasco Alto, fundamentalmente, como vamos a ver, en el Valle del Chance, que era conocido desde mucho tiempo atrás como el Valle de los Naturales, por algo, o el Valle de los Naturales o el Valle de los Indígenas. Y a partir de ahí, sorprendentemente para muchas personas, pero no evidentemente para Raúl, no para los que estábamos trabajando, ni para muchos de ustedes, el pueblo de Yaguita pasó de ser un pueblo que no existía en términos legales en el año 2004-2005, a ser reconocido en 2006, y ya en el año 2012, cuando el censo fallido, ¿se acuerdan del censo que nosotros? Bueno, en ese censo ya se había preguntado, se incorporó la categoría de heridas, pero ya estaban reconocidos, y salió una cantidad de heridas que era cercana a los 40.000, más de 40.000 personas fueron reseñadas ahí. Y en el censo 2017, que en el apremiado, en el que se corrige, ¿no? Más de 98.000. Y ayer me decían que hoy día la cantidad de delitos que están inscritos en CONADE son más de 100 o casi 130.000. En menos de 10 años pasaron a ser de pueblo inexistente a ser primero la tercera mayoría, el tercer pueblo indígena más numeroso, solo superado en algún momento por mapuches y aymaras. Y si que se confirma lo de 130.000 en el próximo censo, o va a una cifra más alta, lo más seguro es que los yaguitas en 10, 15 años hayan pasado a ser un pueblo desaparecido, a la segunda mayoría en términos de población indígena en Chile. Y eso es una cuestión que todavía sorprende a mucha gente y hace cambiar muchas de las percepciones y las ideas que se tenían sobre los pueblos originarios, y han impulsado cosas como lo que están haciendo ustedes, que es revitalizar no solo la cultura, sino también revitalizar la lengua, revitalizar como personas, empezar a difundir esto, hacer que no solo sea un proyecto de algunas personas, de las personas más viejitas o de los más iluminados, sino que esto pueda seguir trabajándose y difundiéndose, porque es necesario luchar contra el racismo, contra la discriminación, contra la expulsión de los pueblos, contra la pérdida de los derechos, contra la pérdida del territorio, contra la pérdida de las tradiciones, porque estamos en un mundo que en verdad nunca le ha facilitado la vida a los pueblos indígenas. Y por eso yo, para terminar esta introducción, quiero felicitar el coraje que todos ustedes también han tenido para enfrentar estos procesos, porque conocemos y sabemos lo difícil que es asumirse la condición de pertenecer a un pueblo originario, pero sabemos también lo poderoso que termina siendo para muchas y muchos de ustedes el haber tomado esa opción. Y esa opción que puede ser transmitida a las generaciones y que va a ser que en el futuro, tal cual, por ejemplo, con los yaganes que estuvimos hace poco allá con Francisca en la isla Navarino, nosotros no tengamos nunca más una noticia que diga: acaba de morir la última yagana. Bueno, yo conocí a la última yagana, tengo una foto con ella. ¿Saben qué edad tiene? Tiene 13. Y seguramente van a seguir habiendo no sé cuántas últimas yaganes, porque los yaganes, los yeguitas, los telas, los cahuescas, todos aquellos pueblos, los changos que no existían, están hoy día luchando
y posicionándose en este mundo y en mejores condiciones de lo que estaban en el mundo. Parto por saludarlo y saludar también, insisto, a mi amigo, a nuestro amigo Raúl Molina, que sin él hubiera sido, todo se hubiera dado igual. No tengan duda, porque los procesos sociales, como dijo alguien por ahí hace muchos años, no se detienen ni con la fuerza, ni con una serie de otras cosas. Pero estos procesos sociales sí van a dar, pero es bueno que haya gente que ayude a facilitarlo y que la gente se vaya un poquito más rápido. No fue tan rápido como uno quisiera. Insisto, debería haber sido el año 93, deberían haber estado en la ley. No fue, bueno, se demoraron 13 años más para poder ser incorporados y con la importancia de que es la primera vez que se hace una modificación de la ley para incorporar un pueblo. O sea, no solo tuvo la importancia de reconocer al pueblo vietnamita, sino que además abrió la puerta para que con posterioridad afrodescendientes, los chanos, los Telmas, que están en el último proceso de reconocimiento, y quizás otros pueblos, como los cholos o los queruentes, puedan ser reconocidos como pueblos indígenas que viven en este país. Entonces, es un doble logro lo que hicieron los vietnamitas y las vietnamitas, porque permitieron a su vez que otros pueblos pudieran pensar en también ser reconocidos, siguiendo la ruta que han trazado ustedes. Así que los felicito por lo que tienen. Vamos a partir entonces en el Huasco Alto, las condiciones que posibilitaran ahí al interior, estamos hablando de Vallenar al interior, y ahí hay un valle, o sea, está Alto del Carmen y se divide en dos valles. No sé si todos conocen o no conocen por allá, pero está por un lado el Valle de los Españoles, que se llamaba así desde el siglo XVIII, después de un terremoto que se hizo la división, y por el otro lado estaba el Valle del Tránsito, que era conocido en ese momento. Bueno, el Valle de los Españoles era San Félix, ¿no? Que llegaba hasta un quemado. No sé por qué me da sed cuando empiezo a hablar. Y por el otro lado estaba el Valle del Tránsito, que era conocido como el Valle de los Naturales y el Valle de los Indígenas. Lo que nosotros planteamos ahí, y lo que era la hipótesis inicial, era que ese lugar se había convertido, y eso está en un artículo de ahí que pasé, de discusión, se había convertido en algo que nosotros llamamos un rincón geográfico, una especie de refugio. Una de las grandes características que ha tenido la posibilidad de mantener tradiciones culturales y mantener algunos criterios de identidad tenía que ver con el aislamiento que algunas comunidades tuvieron. Y esa era una de las condiciones que existían allá. Porque los caminos no existían, porque los caminos eran más caminos de arrieros, porque la comunicación que tenían en el Huasco Alto era más con el otro lado de la cordillera, que era hacia abajo, si bien igual, como lo estábamos hablando acá con el colega allá, la gente se movía, ¿no? Y iban de un lugar a otro, llevaban el pescado, llevaban las piedras, siempre se movieron. Pero era un lugar en que no llegaba. De hecho, gran parte de los cambios que se van a producir en la zona del Huasco Alto tienen que ver con dos procesos que no, uno que tuvo que ver con la Argentina, que era el norte de las cosas, lo que obligó a cerrar las fronteras, a dinamitar muchos de los pasos, y eso obliga a que la gente que casi siempre iba hacia el otro lado empiece a circular más hacia la costa. Y en segundo lugar, la construcción de los caminos. Ese es otro tema que también está trabajando la colega de la Marta. Cómo los caminos comienzan a irrumpir, porque empiezan a entrar los caminos, después empiezan a entrar los vendedores, después empiezan a entrar la cantidad de cosas que van llegando, es decir, se van dinamizando. Pero en ese momento era un lugar de refugio que estableció, por su localización en la cordillera, condiciones que permitieron la supervivencia y cierta autonomía productiva. Porque a ustedes nos preguntaban, ¿por qué ustedes dicen que son indígenas la gente que vive ahí? Si ya mucha gente había pasado por ahí y no lo habían pasado. ¿Y por qué no ustedes dicen que son indígenas? Entonces, hay que empezar a hacer una investigación que era lo que se nos pidió. Al igual que en otros lugares, porque este proceso de reemergencia, que lo hemos llamado también indígena, no solo sucede con los diaguitas, sucedió de hecho con los diaguitas cachaquíes prácticamente 20 o 30 años antes del proceso que se viene dando acá.
en la zona de Amaicha del Valle, en la zona de Santa María, en la zona de los llamados Quilmes, ciudad sagrada preciosa, que ellos tienen el control hoy día, que en Pucará. En toda esa zona ya se había dado por un proceso de reemergencia y también se había dado por otra población que vive ahí entre Mendoza, San Juan, que era la población de los llamados indios huarpes, que también estaban del otro lado, que también habían sido considerados desaparecidos, pero que estaban presentes. Entonces, no es algo que solo ocurre acá. De hecho, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la administración colonial hispana, en el caso del Huasco Alto, los nombraba genéricamente como indios del Huasco Alto. Nunca les puso nombre en ese momento. Si bien en las matrículas de tributos uno podía ver, a veces aparecía el nombre de Diaguitas. A principios del siglo XXI, tras todos estos procesos de reemergencia étnica, pasaron entonces esta gente a ser reconocida, reconocerse como diaguita, y producto del impacto que causó evidentemente el reconocimiento del año 2006, hemos tenido, ¿no?, la gran cantidad de comunidades que han surgido y de asociaciones, y la presencia, por ejemplo, de eventos como este, y de asociaciones como la que está Alexis, que están todos ustedes, que están dinamizando esta cuestión y que hacen, insisto, sorprendente, y todavía hacen que mucha gente dude y diga, ¿de dónde salieron tantos viejitas? Lo mismo que le dicen a los afrodescendientes de Narica, ellos siempre estuvieron allá. Y la primera vez que aparecieron en un pasacalle en el año 2003, bajando por la calle 21 de mayo, haciendo los bailes, la Pascua de Negros, todos los vecinos y los amigos decían, ¿y de dónde salió tanto negro acá? Y siempre estuvieron allá, siempre estuvieron allá. Bueno, continuando. Dígame. ¿Hay un apoyo hispano? Sí, vamos a ir pasando. Son imágenes, son fotos de lo que fue todo este proceso. Entonces, ahí, en la medida que vamos viendo, tienen que ver un poco con la iconografía que se planteó, tiene que ver un poco con, bueno, ya hay una bandera preciosa, ¿no?, que me explicaba lo que era, tiene que ver con cómo va surgiendo toda esta posibilidad de representarse a sí mismo también a partir de los emblemas que ellos quieren. Y ya tenemos banderas de varios pueblos que antes no existían. Hay una bandera del pueblo chango, la bandera del pueblo mapuche también se creó en algún momento. Cada uno de los pueblos hay una bandera rapanui muy bonita, hay una bandera de Guita, y empezaron a generar un poco esa emblemática, y ahí van a ir viendo algunas de las personas que fueron consultadas en ese momento. Pero ahí Francisca va a ir pasando en la medida que yo vaya hablando. Al Huasco Alto, durante el periodo colonial, se accedía solo por estrechas huellas y senderos de arriería. Al valle dice que habitaban se les conocía con el nombre de Río de los Indios o Río de los Naturales. Y ahí eso ya inmediatamente marca algo. Y actualmente es nombrado como Río del Tránsito. Este río se forma con los afluentes de los ríos Choyay, Conay, Cazadores y Valeriano. De hecho, llegamos hasta Valeriano. Yo no fui a las lagunas, Raúl subía a las lagunas en caballo siempre, pero estábamos allá, bien arriba, ¿no? Y se limitaba con las cumbres, ¿no? Aguas abajo del antiguo río de los Indios, en el lugar llamado Ramadillas, dice Amati Cuniel, se junta con el río del Carmen, antiguamente denominado río de Ramos o de los españoles. Y allí formaban el río Huasco, ¿no? El río Huasco sale a partir de lo que es Alto del Carmen. En el siglo XVIII, un documento de la geografía y geografía del Reino de Chile decía que la junta del río de los Indios con el río de los Ramos componen el río Huasco. Este territorio del Huasco Alto era, como dijimos, un confín geográfico. Los españoles se asentaron en el valle actual del río del Carmen, entre el Alto del Carmen y San Félix, y los indígenas quedaron relegados en la geográfica, generando espacios geográficos diferenciados que dieron nombre a los valles y a los ríos que lo rigen. En el caso, el río del Carmen o el río de los Naturales. En el siglo XIX se mantenía el nombre de los valles, porque estamos hablando que siempre dicen que
los yeguitas habían desaparecido hace mucho tiempo, prácticamente después de la llegada de los europeos y de los españoles habían desaparecido. Entonces, que habían tenido todo este proceso de molle, ánima, yeguita inca, y que una vez que llegaron los españoles habían desaparecido. Eso además se plantea con gran parte de la población indígena de Chile, incluyendo a los changos, incluyendo a las personas que viven en el Maule, y que hoy día tienen una cantidad de asociaciones y de comunidades grandes, incluyendo, por ejemplo, a unos que quizás ustedes deben conocer. No sé si conocen el pueblo de Comayre. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, alguien hoy día ya está como avanzando, pero durante mucho tiempo nadie pensaba que Comayre podría ser considerado un pueblo indígena. Y Comayre es un pueblo, fue un pueblo de indios. Comayre se mantuvo como pueblo de indios hasta finales del siglo XIX. Le escriben incluso, le estaban quitando las tierras. Y siempre pasa con las poblaciones indígenas, le estaban quitando todo y ellos le mandan una carta al intendente Vicuña Maquena, tipo que nadie podrá decir que no es conocido en Chile, tiene una calle, tiene no sé cuántas cuestiones, le mandan una carta a Vicuña Maquena y le dicen: nosotros le estamos pidiendo que por favor intervengan porque hay un montón de gente que nos está quitando todas las tierras alrededor de nuestro pueblo. Nos están quitando el lugar de donde sacaron energía, nos están quitando las fuentes de agua, nos están quitando todo. Y por favor intervenga y haga algo, por favor, para que esto no ocurra. Y firman todos las personas, los grandes jefes que pertenecían allá, liderados por el cacique Salinas, y firman además al final, dice, la tribu de los Comayres. Y eso en 1878. Los descendientes del cacique Salinas están vivos todavía y por lo tanto Comayre es un pueblo que debe iniciar, y están iniciando, por lo que nosotros sabemos, este camino hacia, hacia el reconocimiento, como también lo están haciendo muchos de ustedes. ¿Qué otros antecedentes nosotros tenemos desplegados en ese estudio? Y creo que fueron muy importantes. El principal tiene que ver con por qué se mantuvo en esos lugares, en ese lugar en particular, por qué se mantuvo la identidad y por qué se mantuvo la presencia indígena. Y esto tuvo que ver con las ordenanzas que se dieron, con las normas que hubo en la parte final del periodo colonial español, cuando a partir de la reforma borbónica se obliga a la delimitación, demarcación de los pueblos, de los llamados pueblos de indios. Y en el caso del río Huasco se establecen 3 pueblos de indios, que son Huasco, que termina desapareciendo. Recuerden que ahí inmediatamente, y bueno, después con la administración chilena se crea inmediatamente Freirina, ¿no?, que es el lugar de cuestión. Estaba Paitanaza, que era Vallenar, que también era pueblo de indios, y estaba el pueblo de indios del Huasco Alto. El pueblo de indios del Huasco Alto se demarcó a finales del siglo XVIII, y tuvieron, alguien dice, una ventaja, otros dicen una desventaja. ¿Cuál fue la ventaja que tuvieron? Que porque estaba muy lejos y por otras razones, finalmente nunca se sancionó jurídicamente el pueblo de indios del Huasco Alto. Pero sí se establecieron los límites, se establecieron exactamente, fue un sujeto que hizo todo lo que pudo y llegó y dijo: mira, más o menos son los límites de lo que es el pueblo de indios del Huasco Alto, esto es lo que debería ser sancionado una vez que se ratifique que va a ser un pueblo de indios. Bueno, como era muy lejos, nunca se hizo. Además está el dato de que no se pudo finalmente oficializar y terminar eso por la resistencia de la gente que vivía en esos lugares, es decir, tenían un control territorial y no quisieron que se avanzara más en este proceso, y finalmente ya vino la independencia, vino todo ese proceso que no está aprobado, y por lo tanto no se termina de demarcar, pero queda ahí. Y estaban los límites, porque los documentos no marcan exactamente cuáles eran los límites que tenía este pueblo. ¿Cuál es la importancia de eso? De que una vez que empieza la República de Chile, alrededor del año 1850, la gente que vivía y que eran los que estaban viviendo en ese pueblo de indios o en esas tierras, que bueno, finalmente no fue pueblo de indios, ellos intentando inscribir la estancia en una hacienda,
y correspondía exactamente a los mismos límites que tenía el pueblo de indios demarcado casi 100 años antes. Los mismos límites. Entonces ahí uno dice, bueno, extraño, ¿no? ¿Cómo se va dando esta continuidad territorial? Porque se supone que era gente que no era indígena, se supone que no existía, se supone todo lo que uno podría decir, se supone que no había jequitas, y sin embargo es gente que estaba viviendo ahí desde antes de que llegara la República de Chile, estaba viviendo en los mismos límites y estaba viviendo en esa época una estancia que tenía alrededor de 400.000 hectáreas. No sé si más o menos si podemos dimensionar lo que es esa cantidad. Yo creo que usted que trabaja en esta línea, pues sabe lo que son 400.000 hectáreas. O sea, solo para darle un ejemplo, Chile invadió las tierras mapuche, que era otro país, ¿no? El Gualmapu, o como sea que se le quiera llamar en ese tiempo, invadió las tierras mapuche. Ellos tenían 10 millones de hectáreas en el río Biobío y no sé hasta dónde, hasta el sur, y de esas 10 millones de hectáreas, Chile le dejó a los mapuches, que además repartidos, porque no estaban unidas como la tierra de Huasco Alto, les dejó 500.000 hectáreas. A todos los mapuches, entre Río Bío y no sé si Coyhaique o Valdivia, no sé cuál era la... 500.000 hectáreas. Y solo los diaguitas del Huasco Alto tenían en su poder una estancia de 400.000 hectáreas. O sea, es un territorio gigante. Pero ese territorio, insisto, no fue disuelto porque cuando disolvieron los pueblos de indios, cuando se acaba la independencia, como el pueblo de indios de Huasco Alto no existía, no lo pudieron disolver. Lo que sí le pasó a Pumaylo, lo disolvieron. Casi todos los pueblos de indios fueron disueltos. Y el de Huasco Alto no fue disuelto porque técnicamente no existía. ¿Cómo iban a disolver algo que no existía? Pero estaba ahí, estaban los límites, estaba la cantidad de... El otro antecedente que tenemos es el año 1913. Cuando nuevamente se da el intento de poder, el intento fallido de 1850 de inscribir la propiedad, que se formaliza en el año 1903. Y ahí nosotros tenemos un listado de todos los propietarios que inscribieron la estancia con los mismos límites del año 1740. O sea, ya habían pasado muchos años y la gente seguía ahí y seguían diciendo que ese era su territorio y lo seguían inscribiendo su nombre. Eso fue en 1903. Nosotros revisamos la lista de la gente que inscribe y de ahí vamos a hacer, les voy a mostrar al final una guía de trabajo, pero ahí hacemos el circuito que tenía que ver con la metodología de trabajo que hacía Molina. Es decir, nosotros tenemos todo el antecedente, nosotros tenemos una fecha, 1903, con nombres. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ir a buscar hacia el pasado cuántos de esos nombres aparecen en los documentos coloniales. Estamos hablando de matrículas de tributo, por ejemplo, que alguien decía, el señor Luis Campo le tuvo que dar 5 cabritos, 5 animales al comendero y eso lo dejaban todo anotado y decían quién era yo, a qué pueblo pertenecía, decían si era indígena o no, y además decían todo lo que había explicado y dónde vivía. Esos antecedentes nosotros los vamos a recopilar y encontramos que mucha de la gente que estaba tributando en el siglo XVI, en el siglo XVII, con certeza en el siglo XVIII, eran los mismos apellidos que estaban en la posibilidad de inscripción del acta de propiedad de 1850 y eran los mismos que estaban en el 1903. Entonces, hacia el pasado ya lo habíamos sacado, había continuidad. Había continuidad de ocupación territorial, había continuidad de apellidos, había continuidad de incluso la base productiva que ellos estaban realizando en ese momento. Y nos faltaba una cosa, la conexión hacia el futuro, porque en 1903 nosotros teníamos que conectar con la gente que estaba viviendo en ese momento, que era el año 2004. O sea, habían pasado 100 años. Y en esos 100 años la idea es qué es lo que había pasado. ¿Y qué es lo que había pasado? Producto de procesos de usurpación territorial exactamente muy parecidos a los que se vivieron en el sur de Chile con los mapuches. Esa gran estancia de los huascoaltinos de 400.000 hectáreas ya habían perdido 150.000. ¿Y dónde estaban 150.000? Bueno, finalmente descubrimos que a través de una serie de ventas, de esas ventas fraudulentas, pero que con el tiempo, como no se reclaman o nadie escucha el reclamo, que es otra de las condiciones, se habían ido vendiendo parte
Pero lo extraño era que la estancia, y ese es uno de los argumentos principales que tuvimos, la estancia seguía pagando las contribuciones por las 400.000 hectáreas. O sea, pagaban las contribuciones de la gente que había usurpado el territorio, porque legalmente, por lo menos a nivel de las contribuciones, nunca se había cambiado la situación de que yo era propietario de las 400.000 hectáreas. Entonces, ¿dónde estaba ubicado eso? Estaba ubicado, yo no sé si pueden ver ahí, hay unas imágenes que tienen que ver con los portones. Y de hecho ahí van a ver a Molina. Esas son las señoras Santibáñez que están ubicadas, ¿no? Sí, son de Pinte. La quebrada de Pinte. Señoras maravillosas. Entonces, bueno, estuvimos en su casa, esta, dale hasta los portones. Bueno, empezó eso. Nosotros estábamos en una reunión como esta. Toda esta historia que yo le acabo de contar me la sabía de memoria, me la sé de memoria porque Raúl Molina la contaba cada rato. Hicimos muchas reuniones, hicimos reuniones en Choyán, en Conay, en Valeriano, en Madaguín, bueno, hablando de todo el valle, íbamos haciendo las reuniones y en cada reunión nos juntábamos con la gente y le contábamos la historia. Ahí para ver si fue alguna de la gente, le contábamos la historia. Cuando estábamos, incluso estaban trabajando con nosotros dos personas más. Martín Correa, uno de los historiadores hoy día más destacados en términos de analizar el despojo de las tierras mapuches, bueno, y muchas otras cosas. Y Nancy Yáñez, abogada del tribunal, que hoy día es la presidenta del Tribunal Constitucional. O sea, un equipo bastante. Estábamos con ellos y de repente el señor empieza a contar las típicas cosas. Mire, lo que pasa es que nosotros hacíamos esto aquí, pero yo ya nunca más puedo subir con los animales porque nos pusieron el portón. Y nosotros no sabíamos mucho de esa historia. Bueno, este fue un encuentro que se hizo, algunos de ustedes participó. Este encuentro es anterior a todo el proceso de reconocimiento. No me acuerdo en qué año fue 2003, 2002, como por ahí. 2003. Y que vinieron gente de distintos pueblos y también llevaron gente de Argentina. Los viajeros de Argentina también estuvieron allá. Dale con la. Bueno, ahí está. ¿Conocen a alguien de ahí? Bueno, esta señora es Ana Huanchicay, la hermana Omar Huanchicay, que es uno de los grandes que todavía está trabajando. La señora Ana se murió hace un tiempo y fueron los que estaban trabajando con esto. Vale. Valeriano, ¿cuántas de Valeriano? Arriba. Ramiro, dale. Alcayar, que no se llama así, dale. Miren los niñitos que estaban en esa época ya. Ahora esta foto es del 2005. Ahora no. Me gustaría contarlo a todos y sacarle la misma foto. Bueno, esta es parte de la producción de frutos secos que estaban teniendo en el valle. Ojo que aquí pasó, pero ahí voy a volver al tema que les estaba hablando de lo que nos sucedió en esta asamblea. Pero a esta familia en particular, Barry, cuando quería mantener la posibilidad de trabajar allá, de seguir con sus labores, fueron y le dijeron: nosotros necesitamos su apoyo. Ellos dijeron: nosotros no queremos apoyar a Barry, nosotros estamos en otro proceso desde que. Le dijeron: ya, pero es que nosotros sabemos que usted produce frutos secos. Y nosotros sabemos, porque además Barry trabajaba en vínculos, y otras cosas son medio extrañas con el municipio de Alto del Carmen, entonces le dicen: pero es que nosotros sabemos que usted no tiene resolución sanitaria. Y nosotros podemos ayudarle a obtener la resolución sanitaria. Y además nosotros sabemos que el municipio está diciendo que la gente que no tiene resolución sanitaria no va a poder seguir produciendo esto. Entonces, si usted nos apoya, nosotros les vamos a dar la resolución sanitaria. Y si no nos apoya, no les vamos a dar la resolución sanitaria. Ese era el nivel de negociaciones que tenían con la gente de cada uno de los países. Ahí les voy a hablar un poco de lo que está pasando. Dale. Bueno, ahí son ellos los que están haciendo esto, ya ni me acuerdo. Bueno, apareció entonces el portón. Es lo que nos dice un señor de apellido Huanchicay. Había una quebrada que se llamaba Huanchicay, que estaba enmarcada en el año 1640. Ese señor no lo sabía que había un lugar, pero no sabía que era antiguo. Cuando nosotros le dijimos: no, si hay una quebrada, el señor dijo: uy, entonces yo, ¿desde cuándo que estoy acá? Los otros lo miraban, porque era bien colorado el señor, y lo miraban a su amigo y le decían: ¿viste? Siempre supimos que era indio. Y se reían entre ellos. Así, ese era el nivel de las conversaciones.
Y llega el momento en que este señor nos dice, no, lo que pasa es que yo iba y pusieron un portón que no nos dejan pasar. No me dejan pasar con los animales para ir a la laguna, para ir a la veranada. No nos dejan pasar, ya. Y nosotros le preguntamos, ¿y qué portón? Porque, bueno, no sabíamos. ¿Vale? ¿Y qué portón? No, es que puso eso, ese mismo que anda con los camiones. ¿Qué camiones? Los que pasan todos los días, que están llevando cosas para arriba y que tiran polvo y no sé qué, y que atropellan a los niños, por camino estrecho, además, son los que están haciendo el camino. Ah, ¿y quiénes son esos? No, son los de la mina. Ah, ya, de la mina, ok. Y ahí empezamos a levantar un poco toda esta relación, porque una cosa era que nos digan, haga usted un estudio para saber si la gente que vive en el Huasco Alto son indígenas, y si son indígenas, ¿de qué pueblo son? Era lo primero que nos habían exigido el estudio, y la otra cosa distinta era encontrarse con un proceso en que tenían ustedes una mega mina, un emprendimiento de los más grandes, pero un proyecto binacional, que tenía además un túnel que conectaba, o sea, tenía unas cosas así, además de la destrucción de los glaciares, que finalmente yo creo que fue el argumento que más sirvió como para parar la construcción, ¿no? O sea, estaba eso, y empieza a aparecer esta claridad de que gran parte de las tierras que estaba ocupando la minera Vale eran precisamente de estas 150.000 hectáreas que ya habían perdido los yeguitas del Huasco Alto, del estancia del Huasco del Tino, en relación a lo que ellos tenían. Entonces, de ahí empieza a cambiar la cuestión. Y estas son las miren los letreros. Dice, señor Criancero, señor Criancero. Todos sabemos que Criancero y Yeguita hay una cierta cosa en esto. Área exclusiva de protección de bofedales y vegas, excluidos del pastoreo. Las tierras de ellos eran de ellos, pagaban contribuciones por las tierras que estaban en la laguna, que estaban incorporadas en los límites, y ya le estaban poniendo esto y dice, usted no puede pasar por acá. No puede pasar por acá, ¿por qué? Porque ya la mina había cerrado y había cerrado el portón. Propiedad privada, prohibida la entrada sin autorización. Usted está por ingresar al área de operaciones del proyecto Pascua Lama. Para su ingreso debe cumplir con los requisitos indicados del protocolo, por ahí. Un portón que no se podía pasar. Dale. Ahí tienen a Raúl Molina, que se había roto un brazo en España, andaba así, pero aún así él salía de terreno, hacía todas las cuestiones. Dice, atención, propiedad privada, compañía no sé qué, y ya aquí se empezaba a ver la resistencia que vimos en la lámina anterior, dice, no a Pascua Lama, no, eso ya pasó después. Pero acá dice, empiezan a rayar, propiedad privada, ¿quién propiedad privada? Después, compañía, fuera la compañía, personal autorizado, información, nada de información, fuera. Dale. Y de ahí viene el proceso de resistencia. El proceso de resistencia activo, que fue el que terminó activando a muchas de las conciencias del valle para irse sumando directamente a este proceso. Porque al principio la gente no sabía, yo creo que les debe haber pasado a ustedes. Uno llegaba y le decía, bueno, ¿usted es indígena? No, yo no. Pero mi abuelita era. Esa respuesta estaba dada acá, estaba dada nosotros, como parte del proyecto, junto con la autoridad de Atacama, nos fuimos a hacer el recorrido serpentino. Pasamos por el paso San Francisco y llegamos hasta Chapalá. Estuvimos en Tinogasta, no me acuerdo todo, y después llegamos a Mancha del Valle y nos devolvimos por el norte. Entonces, tenemos todo el recorrido. Y allá también, yo iba preguntando, si todo lo que decía, andamos viendo los yeguitas, no, nosotros no. Aquí en TV estamos todos civilizados. Pero mi abuelita sí que era definitiva, saliendo de la abuelita. Yo decía, pero ¿cómo tantas abuelitas indígenas, tantas abuelitas de yeguitas y tanta gente hoy día que no es nada? Era sorprendente. Bueno, eso pasaba en todos lados. De ahí comienza este proceso de resistencia que se viene dando y que tiene, afiches como estos, muy fuertes. Se juntaron muchos actores que también cooperaron con esto y que tenían intenciones distintas. Por ejemplo, muchas de las tierras que habían sido usurpadas a esta estancia de los Huascotinos estaban en manos de productores agrícolas que estaban produciendo la agrícola.
de conocer de la uva Otimón. O sea, es la uva que sale che un par de meses antes que el resto de las uvas con una dulzura. Entonces es una uva que se vende en un valor mucho mayor que el de la uva normal porque llega antes al mercado europeo. Entonces hay una gran cantidad de estancias, muchas de ellas controladas incluso por operadores políticos de la zona que eran del Partido Federal Cristiano, me refiero a las churras, me refiero a los mulés, que eran todos los que estaban agarrándose las tierras. El mulé fue parte de todo este proceso de quitar, por ejemplo, la estancia 20. La estancia 20 era de los malpartinos, pero en algún momento, en un acta del conservador de bienes raíces, llegan y decían, la familia tanto tiene los derechos de estancia sobre una estancia que tiene 12.000 hectáreas. Y alguien en el conservador llega y le borra la palabra derechos. Y queda la escritura como tiene la propiedad de la estancia Pinte de 12.000 hectáreas. O sea, esas eran las cuestiones que se estaban dando en ese tiempo. Pero en este proceso ocurrió algo bien especial. Porque si bien esos procesos, porque bueno, Pinte estaba ahí, yo no sé si está en litigio todavía, si se resolvió, no sé qué pasó con Pinte, pero había personas que no se habían resuelto. ¿Y qué es lo que pasó con esas zonas? Como los agricultores empezaron a ver, estos agricultores de alta que vendían la uva, que empezaron a ver que con el tema de la mina podía arruinarse su negocio. Se empezaron a sumar también a las demandas de Guita. Y hubo una alianza entre los usurpadores de tierra, o que la habían comprado, ellos la habían comprado legalmente, habían usurpado antes. Hubo una alianza entre ellos y estas nacientes asociaciones y organizaciones que se estaban conformando. ¿Para qué? Para la protección del valle. Y la protección del valle fundamentalmente tenía que ver en ese momento con los glaciares. Entonces hubo mucha gente, incluso con intereses distintos. Es más, los intereses distintos venían antes, porque a mi entender, por lo que hablamos en ese momento, la demanda y la necesidad de que existiera el reconocimiento del pueblo de Arica, que fue lo que impulsó ya a la comunidad para hacer ese estudio, tenía que ver con el hecho de que había que reconocer en la región de Atacama a población indígena que fuera realmente chilena. O sea, hasta con eso, pero tú dices, me perdonan, estaban detrás de los argumentos, y por eso que fue tan fácil que finalmente los diputados y los senadores de la región y de otras zonas, con la alianza de los partidos, aprobaran el reconocimiento del pueblo indígena. ¿Por qué? Porque ellos querían tener indígenas chilenos, porque en la región de Atacama, ¿a quiénes habían reconocido antes? Los Coya. A los Coyas, y siempre los Coyas, por más que vivan acá hace mucho tiempo y nadie puede cuestionar sus derechos también, todo lo que puede estar y estar en la ley, les decían no, porque ellos son bolivianos. Como le siguen diciendo a Campuzano, al presidente de la comunidad de los guapotinos también, todo el rato le dicen, Campuzano es boliviano. Campuzano vive acá no sé cuántos años ya, está viviendo en esa zona. Bueno, entonces se dieron unas alianzas estratégicas bien particulares para que finalmente se pudiera llegar a eso. Dale con otra. Ahí miren no a los proyectos mineros, no a la destrucción del Valle del Huasco. Ahí es cuando se empiezan a sumar todo. Y no fue impactante, porque esos intereses, yo creo que nunca pensaron los senadores y los diputados, incluso el Ana Proboste, nunca pensó que este reconocimiento medio folclórico, medio cultural que estaban haciendo el pueblo de Aguita para que la región de Atacama tuviera indígena, finalmente se les iba a venir en contra, se les iba a dar una vuelta tan grande que ese enclave de reconocimiento de Aguita iba a terminar parando el proyecto minero más grande que se había dado en este país en los últimos años. Y lo terminaron parando. Pascualama no se ha reactivado todavía. Y lo terminaron parando por todos estos temas que fueron apareciendo, que tenían que ver con temas de usurpación del territorio. Nosotros, cuando estuvimos haciendo el estudio, fue el año 2004. El proceso de usurpación, por ejemplo, de la estancia 20, se había comenzado a dar el año 1995, que estaba a punto de cumplirse los 10 años, después del cual no podías hacer ningún tipo de reclamo. Y la Nancy Yáñez, que estaba ahí, alcanza a colocar la demanda junto con las organizaciones y de esa manera se empieza a parar. Y lo mismo pasó con las otras tierras de barro acá. Entonces, aquí voy con esto. Se fueron dando antecedentes de distintas índoles que permitieron que se diera el reconocimiento. Por último, quiero plantearles ¿en qué nos basamos finalmente para poder afirmar que esta gente era indígena y era feliz? Primero,
en esta historia de ocupación territorial. Al igual que Comaire, o sea, son los casos, el caso del Huasco Alto era de los casos más fáciles como para decir que hay continuidad territorial. Porque tenían, pues si vivían ahí, o sea, que estaban las machitas, que vivían antes de llegar a los españoles, empezaron a darle tributo a los españoles, todo eso estaba documentado. Después de eso, son los mismos apellidos, se delimita el pueblo de indios del Huasco Alto, no se delimita, después de eso inscriben la estancia, después de eso la inscriben nuevamente en 1903 y después de eso siguen haciendo todas las cosas. Entonces había una continuidad territorial, había continuidad de apellidos, porque la gente que además habitaba esos territorios era la misma que había estado en continuidad. Ya con eso era suficiente como para plantear que la gente que estaba en el Valle del Huasco Alto en ese momento, en el Valle de los Naturales, eran indígenas, seguro. Nos faltaba la otra cosa. Bueno, y si eran indígenas, ¿a qué pueblo pertenecían? Yo le preguntaba a la gente, decía, la señora acá, cuando señora Edith, decía, bueno, señora Edith, usted, dije, no sé. Yo creo que podría ser de aquí. Había pasado un grupo de investigadores antes del año 95, por allá, que CONADE hizo una licitación en el año 95 y mandó gente para arriba, el grupo de investigadores les dijo, les preguntó lo mismo que nosotros, 10 años, casi 10 años, 9 años, les digo, dígame si son indígenas y si son indígenas de qué pueblo pertenecen. Y fueron para allá esos investigadores que tenían otras perspectivas, qué sé yo, lo que hacían, no era Raúl Molina con seguridad. Y ellos dijeron, mira, podría ser el informe técnico, eso lo hablábamos ayer con el delegado, en relación al papel que deben jugar los investigadores y el papel responsable que deben tener. Porque ese informe, que es un informe ambiguo que nosotros lo teníamos con Molina, entrega una serie de antecedentes y no es concluyente. Y ustedes saben que si un informe no es concluyente no se puede tomar ninguna medida con relación a eso. Pero tenían los mismos datos que nosotros, exactamente los mismos datos que nosotros. Entonces, desde el año 95 se tiene que esperar más de 10 años para que se pueda hacer. ¿Cuáles eran los antecedentes que más le molestaron en el año 95? El hecho que ellos no pudieran confirmar que eran viejitos. Ya, ok. Pero nosotros empezamos a hacer algunos estudios. Se hizo, por ejemplo, un estudio arqueológico. Se trabajó en una majada, en una de las lagunas. Una majada donde había una señora, no me acuerdo si era la señora Briseida, no sé si la conocen, no me acuerdo si la señora Briseida o no, era otra, pero se hizo un estudio de la majada donde ella estaba con sus animales, donde ella había luchado con el león varias veces y lo había matado a palo. Una señora ruda, que siempre había estado ahí. Resulta que nosotros hacemos la prospección arqueológica, en el equipo había arqueólogos y arqueólogos, y se hace la prospección y todas las fases culturales de la región estaban debajo de la señora. Es decir, tú podías llegar al Lecho Rocoso y de ahí a Molle, Ánima, de Guita, y todo estaba debajo de la señora. Es decir, debajo de ella, en esa majada, a lo largo de más de 3.000 años, siempre había una señora con sus animales. Y la última de esas señoras, que no es la última porque debe haber otras más jóvenes ahora, era la señora Briseida que estaba ahí, sentada en su majada. Es decir, había continuado la educación cultural sin duda. Vinculado, ahí uno podría decir, bueno, son levitas, son ánimas, son molles, nada, no importa el nombre. Quien tiene la potestad de definir y de decidir a qué pueblo pertenece es la gente. No es un investigador, no es un antropólogo, una antropóloga que deba funcionar esto y te diga a ti, mire, después de ver la señora Edith, yo estoy convencido de que usted es de Guita y por lo tanto le voy a dar el pase porque usted vaya con nadie y un funcionario de la CONADE la reconozca y le diga, señora Edith es de Guita. No, eso no puede ser. Atente incluso contra el convenio 169 de la OIT. Nosotros ya teníamos todo el antecedente que era claro que eran indígenas, y si eran indígenas, lo que nosotros entregamos como informe, como el informe dice, bueno, ya sabemos que son indígenas, y si son indígenas, no hay ninguna otra posibilidad que no sea de otros pueblos que no viven. Además, eso está dando otro antecedente de relaciones internas. Los dieguitas no existían en esas zonas y no, legalmente no había indígenas. Y yo voy al municipio de Alto del Carmen, le pregunto ya, quiero ver, porque yo estoy enterado que ustedes dan becas indígenas. Sí, me dicen, damos becas indígenas. ¿Y a quién le dan becas indígenas? A los que están en el valle de los... Y así la señora que estaba ahí, me enojaba conmigo, me dice, a los del valle de los indios. Entonces, ¿hay indígenas acá?
Se supone que no había, porque no estaban reconocidos, pero les daban becas indígenas, a varios. O sea, no era una, sino que eran muchas de las becas que estaban siendo entregadas. Los diaguitas no existían y buscando la documentación encontramos que el año 71, cuando se está discutiendo la ley indígena de Allende, que se promulgó el 72, aparece, no en la ley, pero sí aparece en la discusión previa, un documento donde dicen, se reconocen, hay que seguir trabajando y se reconoce que hay más de 20.000 changos y diaguitas. Los diaguitas no existían, los changos tampoco, pero en un documento oficial del Senado, que es una investigación, dice que eran 20.000 el año 70. ¿Ya? Los diaguitas no existían y yo encuentro en un acta de Anamuri, de una reunión que se hizo, una reunión internacional, de un encuentro de mujeres rurales e indígenas. En el acta final, adivinen quién firma junto con pueblos como el Mapuche, el Aymara, incluso de otros países. Adivinen quién están firmando también. Diaguita. Las mujeres diaguitas, pero no existían y estaban firmando en el año 88 un acta final de un encuentro donde aparecía, ¿de quién son estas señoras? Yo conocí a la señora que escribió eso, vivía camino Alto del Carmen, o sea, después de Alto del Carmen hacia arriba. Pero ella era una señora ya mayor, tenía como 90 años cuando ya la conocí, y me dijo, no, nosotros asistimos, y nosotros asistimos, y siempre nosotros supimos que éramos diaguitas. O sea, no es que la gente no lo supiera. Había gente que decía que no sabía, por ejemplo, un señor que era el señor Huachicay, que no era malo. El señor Huachicay, Norberto creo que era, él tenía como la idea que podía ser, y le tocó hacer el servicio militar, pero nunca había querido reconocer como nada. Y cuando llega acá a hacer el servicio militar, llega allá, y el que estaba acá le dice, ¡ya, no soy! ¿Cuánto? De tal lugar, de Choyán, de Malaguín, le dice, entonces vos soy indio. Y le dice, ¿qué? Vos soy indio, sí, yo lo indio. O sea, hasta en Calama sabían que vivían los indios. O sea, había un conjunto de antecedentes que se fueron construyendo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Eso ya estaba claro, eran indígenas y eran diaguitas. Pero lo último que nos faltaba era que teníamos que convencer al senador de diputados. Y al senador de diputados nos íbamos a convencer si es que nosotros hacíamos algo que es indebido, en cierto sentido, que es pensar que un indígena solo puede ser reconocido en la medida en que es igual a como eran antes de llegar al gobierno. Esa es la condición que se le pone a muchos. Entonces, como dice, anda con Charilón, dice, no, entonces no es mapuche. Alexis tiene un celular. No es diaguita. No es diaguita. Un diaguita con celular. Córtala. O sea, ese era el criterio que estaba, porque todavía se piensa eso, que tú solo puedes reconocer a un indígena en la medida que tiene que ser exactamente igual a como eran antes de la ocupación española. Lo cual es una ridiculez, tamaña, gigantesca. Es como que si yo agarrara a Amado Gómez Pablo, lo conocen todos, español, y entonces dijera, no, Amado, tú no eres español, aunque hables así, porque no te vistes como Pedro de Valdivia. O sea, esa es la ridiculez grande. Sí. Pero ¿cuál era el problema? Que estábamos ante autoridades que son bastante, no sé si poco inteligentes, no quiero decir eso, pero que tienen también un proceso formativo que nos ha llevado a pensar las cosas de determinada manera. Entonces lo que nosotros hicimos, además de todo eso, fue ir a un presidente llamado cultural. Entonces, ¿usted tiene una chancuana en su casa? Sí, ya, entonces cuénteme, la vamos a sacar fotografía, dígame la historia de la chancuana que tiene. Yo, ok, pida de moler y cuando desea. Después, el otro día, ¿usted tiene algún relato acerca de lo fantástico, de lo que sea? Sí, yo me acuerdo de algo que se llama el monaco blanco. El Yastay. Entonces ya, apareció un relato del Yastay, lo comentaba un relato al informe. Después le decíamos, ¿y usted los animales? Las frutas. Después la historia, además de la producción agrícola, de lo que... O sea, nos fueron apareciendo una gran cantidad de elementos culturales. Y los que no estaban, lo han conseguido resolver, yo creo que acá también, en muchos lados de la universidad,
se podrían ir aprendiendo. O sea, si nosotros hubiéramos podido entregar, por ejemplo, a alguien que hiciera jarros patos, para los senadores y diputados era como lo que único que lo iba a convencer finalmente de que la gente que vivió ahí era ancianita. O sea, me preguntaban, ¿y hacen jarros patos? Ustedes hacen jarros patos y siguen haciendo cerámica. Bueno, no sé si la pintarán como la pintan antes, pero hacían muchas cosas. Entonces, como que se fue dando esa necesidad de ir recopilando otros antecedentes que eran los antecedentes llamados folclóricos. Pero encontramos cosas fantásticas, como por ejemplo que se mantenía, lo que Molina ya había identificado, el cargo del caballón. El caballón que era encargado del agua, y eso venía de antiguo. Entonces fueron apareciendo pequeños detalles que sin, insisto, sin la necesidad, sin la obligación, porque nadie está obligado a hacer reconocimiento como indígena porque si fuera 116, pero independientemente de eso, había elementos de continuidad, como también había elementos de cambio. O sea, en la medida en que tú abres una carretera y empezás a recibir vendedores que te pueden vender ollas, bueno, de repente no seguía haciendo cerámica, nomás, no tiene cierta cosa. Entonces empezamos a recopilar un conjunto de antecedentes. Para terminar, había otros casos también. Por ejemplo, todo este gran cambio rápido que se dio en el valle obligó a que la gente bajara, porque además les fueron quitando las tierras, entonces fueron yéndose a vivir, muchos de ellos a Vallenar, viejitos se fueron a vivir a Vallenar. Y estaban ahí en Vallenar y de repente llega un antropólogo, que hay uno metido por ahí que haciendo cuestiones, que se llama Aguirre, no me acuerdo el nombre de Aguirre, que trabajaba en el Ministerio de Salud, lo había contratado, y él empieza, le dicen, tienen que hacer un trabajo con la medicina tradicional, medicina complementaria, medicina indígena, no le querían decir indígena porque se supone que no había indígena. Y él empieza a juntar, hace unas reuniones con los más viejitos, que eran pura gente que venía del Instituto del Valle, y le llaman el grupo de los tertulianos. ¿Por qué? Porque se juntaban a hacer tertulias. ¿Y qué significaba tertulia? Es que se juntaban todos los viernes, puros viejitos, ponían un brasero, qué sé yo, y hacían churrasco y tomaban presente. Y en el proceso iban contando cuál era el conocimiento que tenían, sobre todo las señoras, de la hierba y de toda la medicina. En ese momento, Aguirre registra todos esos datos que yo tengo el informe, empiezan a salir un montón de cuestiones que tenían que ver con todo este proceso. Empieza a salir la nostalgia, empieza a salir el hecho, si nosotros siempre vivimos aquí, y qué es lo que hacíamos, y el contacto que tenían con los animales, el contacto que tenían con la gente, y comienza a generarse una gran cantidad de... El otro proceso se venía dando también en Copiapó, a partir de una organización que se llama la multiétnica, Millaray o Millarrayén, no sé si la conocen, que era dirigida en ese momento, no sé si estará bien el señor, por Fernando Huina. Era un señor mapuche que había conocido todo el proceso de emergencia indígena de las organizaciones en Santiago, porque yo conozco, bueno, yo he trabajado con ellos muchos años, entonces conocía exactamente cuál era la genealogía, y él había ido a trabajar en la costa de la fruta en Copiapó y se había quedado allá y había hecho esta multiétnica. Él, que tenía claridad sobre los procesos de organización indígena, es el que en un momento habla con Omar Campillay y con otros más y le dice, mira, en verdad, o sea, Omar Huanchicay, no, Omar Campillay, Ana Huanchicay, sí, Omar Huanchicay, él habla con él y le dice, ustedes deberían conformarse con nosotros, y empieza a apoyarlo desde Millarrayén, empiezan a apoyar el proceso de... Y así muchos referentes que se fueron dando a lo largo de esta. Para concluir, nosotros tenemos antecedentes culturales suficientes que ustedes tienen para poder sustentar su reconocimiento de aquí hasta el infinito. Tienen que pensar en todas aquellas cosas que fueron quedando como tradición y que no necesariamente corresponden a cosas que se en el siglo XVI, como por ejemplo, gran parte de los etnitas hoy día, que hemos decir, muchos de ellos están vinculados a la crianceros. En muchos lugares, por ejemplo, ahí estaba la foto anterior de Pinte, de la iglesia de Pinte. La iglesia de Pinte tiene uno de los bailes chinos más antiguos de la zona, y hay un vínculo estrecho entre lo que son los bailes chinos y la cuestión de Anguila, eso en muchos lugares, como también hay, bueno, entre los afros y los bailes, hay una serie de vinculaciones. Ahí está Pinte, miren qué bonita, una iglesia antigua, y insisto, disputada ¿no? por todos estos sistemas de gente que se quería sobre todo los machucas en este caso, pero que todavía yo creo que no lo habían hecho.
O sea, empezaron a aparecer tantos antecedentes que hicieron imposible que esto no llegara a donde llegó y finalmente se hizo reconocimiento. Para cerrar, unos años después, estoy hablando del año 2007-2008, yo fui a dar una charla a frontera en el Aconcagua, que era sobre Aymara. Y cuando termina la charla, me acercan dos señores y me dicen, queremos agradecerle con la charla. Me dicen, no, porque sabemos que usted participó en el estudio de reconocimiento de guita con Raúl Molina, y nosotros somos guitarras de la Aconcagua. Y entonces empezó, ay, hay de guitarra de la Aconcagua. Y después de eso sigo haciendo entrevistas, me encuentro con una señora en Coquimbo, y me dice, no, yo soy dieguita y soy dirigente de dieguita. Y después empiezan a aparecer dieguitas en Montepatria, y empiezan a aparecer dieguitas con Barbalá. Hace 8 años yo di una charla en La Arena, también ahí cerca del valle del Alto del Carmen, está antes de Alto del Carmen, donde yo se lo habíamos pasado antes, no había nadie, estaban todos ahí. La última relación que tuve fue con la gente de Catapilco, que una señora así que yo la miraba y me decía, no, que somos de y nos juntamos con ella. 45 minutos después, la señora tenía todo, eran descendientes, lo clásico, una estancia, donde había un encomendero, lo habían colocado ahí, qué sé yo, habían pasado los años y ella tenía claramente la genealogía, es decir, no había ninguna duda, y no hay ninguna duda de que la gente de Catapilco puede ser indígena seguro y quizás con dieguita si que lo quieren. Entonces es un proceso que no para y que se va a seguir dando en la medida en que ustedes hagan lo que quieren hacer y hagan lo que tengan que hacer para seguir manteniendo no solo este pueblo vivo, sino que proyectarlo infinitamente y ir adecuándose a la normativa. Aquí hay que tener estrategia, hay que tener todo, hay que tenerle paciencia a las jornadas, hay que tenerle paciencia al gobierno, hay que tenerle paciencia a todo, pero es un proceso que no se debe resolver. Y eso es un poco la historia de esta participación que nosotros tuvimos en este estudio que se llama Caracterización del Pueblo de Aguita y que desde el principio abrió la puerta, Robert, porque todo lo que ha sucedido después no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con este estudio ni con la gente de Guajuay, tiene que ver con cada uno de ustedes y sus posibilidades y sus necesidades de identificarse con por las razones que ustedes tengan y eso es fantástico. Yo quedo abierto a preguntas, a lo que quieran. Esta fue la guía, por si ustedes quieren, yo se las puedo mandar. Esta es la guía base que nosotros ocupamos y que yo he ocupado, la primera versión la ocupé en México, trabajando con el pueblo mixteco que vive en Oaxaca, la ocupé con los afrodescendientes mexicanos en la costa de Oaxaca también. Después se llama guía número 1, la primera vez que la aplicamos en Chile adecuada fue con el pueblo de Aguita, y después yo la apliqué con los afrodescendientes y la aplicamos con los chacos y siempre funciona. ¿Ya? Y simplemente que ustedes vayan en un computador, los que tienen un computador pueden ir llenando todo lo que se acuerdan de esto, después dicen, pero es que yo no sé todo, por ejemplo, yo no sé de la lengua, entonces voy y le voy a preguntar a alguien que sepa de la lengua y lo voy poniendo acá lo que me dice él. Está dividido por categorías, es una clásica ficha de recolección de datos culturales, así se llama. Partimos por ubicación espacial histórica, los límites con los grupos étnicos, con los otros pueblos que están al lado, relatos orales, que son lo mejor, hay que conectar la memoria documental con la memoria de las personas vivas, eso es fundamental. Toponimias, importante. Casi todas las toponimias del Huasco Alto están en Cacán. Hay algunos que dicen que no, pero la mayor, todos los que terminan Chanchoquín, todo, las terminaciones de Gasta, bueno, lugares importantes, asentamientos, lugares, accidentes geográficos destacados, todo eso hay que poner. Situación de la lengua, dale, Francisca. Está hablando. Caracterización interna del grupo, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuáles son las afinidades que tienen? ¿Cuáles son las relaciones económicas? O sea, es fundamental esto que hablan de que la gente circulaba vendiendo cosas, porque eso va generando un tejido social, porque uno vende, compra, pero después también se casa.
O sea, nosotros tenemos gente, por ejemplo, de los chacos que hemos trabajado también, de Torres del Inca, que están allá cerca de Chañaral, no Chañaral del Instituto, de Chañaral. Ellos están asentados ahí hace como 50 años, pero siempre circulaban. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿de dónde venían? De Puritani. y llegó y se encontró una señora y se quedó viviendo ahí, se transformó en pescador porque se enamoró y se quedó viviendo ahí. O sea, había relaciones que hay que, son relaciones parentales, relaciones políticas, la utilización de distintos nichos ecológicos. Eso viene de un señor que se llama Murray, que se aplica muy bien al mundo andino, y también acá, que tiene que ver con cómo un mismo pueblo, o un pueblo en alianza con otro pueblo, controla distintos pisos ecológicos para mejorar su calidad de vida. Entonces tienen producción en el mar, tienen en el valle, tienen en la cordillera. Esto lo animara, lo hace excelente. Territorialidad, los ambientes ecológicos de su diversidad, los recursos que tienen, las formas de la tierra. No importa si hoy día esto lo pueden ver tanto en el presente como pueden ver también en el pasado. Pueden decir, bueno, hoy día no tenemos nada, bueno, pero antes lo tenían. Sí, y cuándo lo tenían, y qué es lo que tenían, qué control tenían ustedes de esos recursos. Eso habrá que ver. Los conflictos que han tenido, ¿quiénes les quitaron las tierras? ¿Cómo las perdieron? ¿Cómo las consiguieron? Los topónimos, todos los nombres de las cosas con su significado, de los lugares. Lugares sagrados, porque los lugares sagrados son instituciones que uno hace. Cada pueblo, en la medida en que se quiere instalar en un lugar, lo que hace es que son como, perdonando la expresión burda que voy a decir, es como cuando a los locos por la calle y ¡pah! Esto es mío, esto es mío. Bueno, los humanos, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos nombre a las cosas. Cuando le ponemos nombre, decimos estas cosas son nuestras. Y eso está porque ha quedado en la historia. Por eso que nadie le puede decir que estos territorios no eran suyos, porque todos sus nombres están por todas partes. Lugares sagrados, lugares con referentes históricos, con cosas importantes que pasaron, los límites importantes. No importa que no coincidan con los límites actuales, son los límites que se imaginan, ¿cierto? Con distintas versiones. Dale. Las relaciones interétnicas, relaciones entre los pueblos y sobre todo relaciones con aquellos que no son indígenas y que los tratan de determinada manera, generalmente en la discriminación. Las relaciones entre la gente de la zona, las organizaciones que existen. Inmediatamente, catastro de organizaciones, cuántas asociaciones hay, cuántas comunidades, todo eso, cuáles son los líderes, quiénes son. Economía, los recursos que tienen, quién maneja los recursos, la tecnología. En este caso, y aquí era evidente, transhumancia y pastoreo, ayudas mutuas. En el mundo mapuche se hablaba mucho de mediodía, no sé si acá se sigue hablando de eso. Diferencia de clases sociales en la zona, lugares de mercadeo en la región, fundamentales, dónde se va a vender, dónde se va a comprar, cuáles son las rutas, a dónde van, porque eso establece los contactos que se van a tener. ¿Sabes? Las migraciones, la gente no solo se queda en los lugares. Por ejemplo, hacer el seguimiento de la gente que está al interior del valle del Guacualco a la que se va a Vallenar, o se van a Copiapó, ¿a dónde van? Porque es importante seguir con el desplazamiento que están teniendo ustedes. La actividad en que se insertan, a dónde van, cuál es el pueblo de origen que tenían y cuál es el pueblo de destino. Sistemas parentales, ¿con quién se casan? La articulación de un pueblo se da a partir de líneas parentales. Bueno, ¿dónde se casan? ¿Con quién se casan? ¿Dónde se casaban antiguamente? ¿Cómo se están casando ahora? Eso va estableciendo tejido social. Otras formas de organización, antiguas, políticas, actuales, presencia de autoridades tradicionales, presencia de cargos como el del Camañón que yo les mencionaba, divisiones, conflictos entre las localidades, que también son importantes. Incluso acá lo pueden ver con los partidos de fútbol, con los equipos, por muchas formas. Las costumbres jurídicas tradicionales. Hay formas tradicionales de resolver conflictos, en casi todos los lugares los hay. Pero generalmente, como uno ya piensa y está con la idea de que esto desapareció, uno dice, no, ¿para qué voy a preguntar todas estas cosas si lo más seguro es que toda la gente me va a decir, no sé nada, o no tengo idea? Entonces, no, mentira. En la mente, en la memoria han ido quedando muchas cosas. Creo que será la última. ¿Sí? Y finalmente las configuraciones simbólicas que ya tienen que ver con todo como se imagina, con toda esta historia que ustedes han ido recopilando y que está aquí en la gente. ¿Cuándo fueron los primeros? Y esto tiene que ver ya con la dinámica geopolítica también. ¿Cuándo se organizaron? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Cuáles son las demandas que tienen? Para terminar con la infraestructura también, ¿no? Bueno, eso quería plantearles. Esta guía yo
Gracias. La creó un profesor mío que se llama Miguel Alberto Bartolomé en México, y yo trabajé con él allá, y después yo le pedí el permiso, le dije, oye, me dijo, pero por supuesto, esto es para que los pueblos puedan hacer sus cosas, porque esto no es necesario que lo aplique un antropólogo o antropóloga, lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer ustedes. Nosotros podemos hacer talleres, le pueden pedir al delegado, diga, escuchate a campo y tráigalo para acá, porque vamos a tener que llenar la ficha. Está Y si no, y si él dice no tengo plata, dice, bueno, invitemos a campo nomás y le matamos el cabrito. No hay problema, al campo le encanta el cabrito. Entonces, ustedes tienen que aprender, los más jóvenes sobre todo y los más viejos también, pero sobre todo los más jóvenes tienen que aprender a hacer todas estas cuestiones, porque es lo fundamental es que ustedes tengan sus procesos de autogestión y no tengan que depender de alguien que llegue y les diga, mire, Alexis, te voy a reconocer porque yo creo que tú soy gafas. Que sí nosotros podemos apoyar en todo este proceso es haciendo la transferencia de los conocimientos que tenemos y haciendo la transferencia de las formas de poder trabajar. Talleres sobre memoria es fundamental. La mayor parte de los viejos se van a morir, querámonos o no. Los que tienen 90 años se van a morir luego, los que tienen 80 se van a morir un poco después, y han vivido una cantidad de cosas y que se van a perder su memoria sin que no pudieron escribir. La mayor parte de la gente no escribe. Ese trabajo es el que tenemos que hacer para seguir levantando todo esto. Es un camino que se está abriendo, no se está cerrando. Gracias. Gracias.